Buenos días. El pan diario de hoy lo titulé Buen siervo y fiel, basado en la lectura de San Mateo, capítulo 25, de los versículos 14 al 30. El versículo clave es el 23. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La parábola de los talentos se asemeja al reino de los cielos. Un hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Cuando Jesús tuvo que regresar al reino celestial, dejó a sus discípulos en esta tierra. Y cada uno de sus discípulos le entregó el Espíritu Santo para que tuvieran la palabra de predicación. Y los apóstoles fueron y predicaron la palabra como Jesucristo les había mandado. En esta parábola dice que el Señor entregó a unos 5 talentos, y a otros 2, y otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Qué significa cada uno de estos talentos que entregó el Señor a sus siervos? En esta palabra se menciona el talento. El talento era una moneda usada para comprar y vender. Los talentos en esta palabra también significan lo que el Señor nos ha dado para usarlos en la obra de Dios. A uno nos da más, a otros menos. No importa cuántos talentos nos da el Señor, debemos aprovecharlo y usarlo, ya que Dios da lo que necesitamos según la capacidad de cada uno de nosotros. A veces nos quejamos porque otros tienen más capacidad que otros. Lo correcto es utilizar lo poco que se tiene y fructificarlo. Cada uno de estos siervos utilizó sus talentos según su capacidad. Al siervo que le dieron 4 ganó otros 4, y al que le dieron 2 ganó otros 2, pero al que le dieron 1 no ganó nada, y enterró su talento pensando quizás que su capacidad era insuficiente para ganar otro talento, y tuvo miedo de perder el que ya tenía. Cada uno de ellos invirtió para crecer más sus talentos, pero el último, como no invirtió, se conformó con lo que tenía. En nuestra sociedad, normalmente, el que más tiene más gana, y el que menos tiene cada vez es más pobre. Más bien, eso tiene que ver con nuestra mentalidad. No debemos limitar nuestras capacidades, las cuales Dios nos ha dado. Esas capacidades se deben desarrollar para que fructifiquen, y las que no tengo, desarrollarlas. Dios me entregó sus bienes para invertir. Ahora debo aprovecharlos y usarlos, sobre todo en la obra de Dios. A los que usan y fructifican los talentos dados por nuestro Señor les dice: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El buen siervo y fiel es el que obedece conforme a la palabra del Señor, y es fiel a ella. El siervo fiel hace conforme a su capacidad que el Señor le ha dado, y cuando regresa al Señor, el siervo le entrega las ganancias de lo que el Señor le había entregado, y por la fidelidad del siervo, el Señor le exalta y le da más. Y entonces recibe un premio mayor. Ese es el tener el gozo en el Señor. Pero, ¿qué pasa con el siervo que no crece el talento que le entregó el Señor y lo esconde para no mantener lo poco que tiene? El Señor le quita su talento y le dice: porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto le puede pasar a los que creen sentirse poco, o tienen baja autoestima, o sienten fatalismo, pensando que no pueden hacer nada en sus vidas, por causa de creer que no tienen nada que ofrecer para el Señor. El poco talento también se les quitará, y al final, por ser siervos incrédulos de sus talentos, serán echados al infierno. En esta palabra me he estado preguntando: ¿qué bienes Dios me ha dado y cómo debo aprovecharlos y desarrollarlos para la obra de Dios? Y también para crecer en la obra de Dios, ¿en qué debo ser fiel? Una pastora me dijo:
tú eres paciente, por lo cual le pido a Dios que sea más paciente, con fuerza espiritual, para saber guiar el ministerio, a la familia y a las ovejas, para enseñarles y ayudarles en su problema del pecado. También comprendo que no debo conformarme con la poca capacidad que tengo para memorizar o entender las cosas. Yo, antes de conocer al Señor, tenía baja autoestima y fatalismos en mi interior. La falta de conocimiento y entendimiento de Jesucristo me hace verme como un pobrecito y pensaba que no tenía capacidad para crecer como siervo suyo y solo me quejaba de mi condición. Pero a través de conocer la palabra de Dios, recibí entendimiento y conocimiento para saber que Dios me llamó para superar los límites de mi persona y desarrollar nuestras capacidades para servir en la obra de Dios. Yo merecía ya ser desechado y quitado de Dios, pero Dios tiene misericordia y quiero aprovechar el talento que me ha dado. Oro a Dios Padre vivo para que me guíe, utilice y desarrolle con fidelidad los talentos que me ha dado para la obra de salvación en la misión mundial. Amén. Una palabra, bueno y fiel en servir al Señor.